En el presente video vamos a ver el tema de mecánica en marcos no inerciales de la clase FS381 presentado por Iñaki Bonilla, Axel Cruz y Madeline Franco. Hasta este momento hemos estado tratando con sistemas que están en marcos de referencia fijos, y para describir los movimientos de una partícula o de un objeto dentro de sus marcos de referencia hemos utilizado las leyes de Newton. Pero ¿qué sucede si estos marcos de referencia están en rotación o están acelerados? ¿Cómo haríamos para describir las ecuaciones de movimiento? Como por ejemplo cuando vamos en un autobús y tiramos una moneda hacia arriba. Nuestro marco de referencia situado en el autobús estaría en movimiento y estaría acelerado. Lo mismo para un elevador, un barco, un avión. Esos sistemas estarían en movimiento. ¿Cómo haríamos para describir el movimiento en estos casos? Observemos la siguiente figura. Un barco en movimiento, con aceleración. Hay una persona sobre el barco y una persona sentada en la tierra. Para la persona sobre el barco, si se tira una piedra con la misma aceleración del barco, la trayectoria observada será una trayectoria recta, pero para la persona situada sobre la tierra será una trayectoria parabólica. Es aquí donde insertamos los marcos de referencia no inerciales, que en nuestro caso sería el marco de referencia que está en el barco. Los objetivos de esta práctica de video serán encontrar las ecuaciones de movimiento para sistemas no inerciales, comprender las causas de las mareas y describir su movimiento, explicar cómo surgen las fuerzas que actúan en los marcos no inerciales, dar a conocer el efecto de la fuerza de Coriolis, ejemplificar la fuerza de Coriolis con una aplicación, el péndulo de Foucault. El movimiento relativo de dos sistemas de referencia es importante en la descripción del movimiento y sobre todo en la caracterización de los mismos. Para empezar, consideremos sistemas con aceleración pero sin rotación, como por ejemplo el barco que teníamos de ejemplo al principio. Tenía aceleración pero no tenía rotación. Teniendo en cuenta dos sistemas, un sistema inercial S sub 0 y un sistema acelerado S, que se está moviendo respecto al sistema S sub 0, lleva una aceleración que denominaremos con la letra mayúscula A, que no tiene que ser necesariamente constante. Lo mismo para la velocidad, la denominaremos con una letra mayúscula B. El sistema en el que nos centraremos será en el sistema S, el sistema inercial que está en movimiento, relativo al sistema S sub 0. El sistema S sub 0 podría ser un sistema clavado en el suelo. De momento, ignoraremos la diminuta aceleración de cualquier sistema ligado a la Tierra, puesto que la Tierra tampoco es un sistema inercial propiamente dicho. El sistema podría ser un sistema fijado a un vagón de tren que se mueve. Este sería nuestro sistema no inercial con respecto a S sub 0, que es el que está clavado en el suelo. El sistema S llevará una aceleración A igual a B' y una velocidad B. Supongamos que ahora hay un sujeto en el vagón. Ese sujeto podríamos ser usted y yo, y lanzamos una pelota de tenis de masa hacia arriba. La descripción de la partícula depende del observador. Consideremos el movimiento de la pelota, midiéndolo primero en el sistema inercial S sub 0. Ya que es un sistema inercial, sabemos que se pueden utilizar las leyes de Newton, quedándonos la ecuación masa por aceleración igual a fuerza. Denominamos la aceleración como R sub 0 B', donde R sub 0 es la posición de la pelota respecto a S sub 0 y F es la fuerza neta sobre la pelota. Ahora, considerando el movimiento de la pelota medido respecto al sistema que acelera, S, en este caso la posición relativa de la pelota es R, y mediante la suma vectorial de las velocidades, su velocidad R' con respecto a S está relacionado con R sub 0' mediante la fórmula de velocidades m R sub 0 igual a R' más B. Esto es velocidad de la pelota relativa al suelo más igual a la velocidad de la pelota relativa al vagón más la velocidad del vagón relativa al suelo. Diferenciando y reorganizando, tendríamos la ecuación
R' igual a R' sub 0 menos A, donde quedaría igual a velocidad del vagón igual a velocidad relativa al suelo menos la aceleración del vagón. Si multiplicamos esta ecuación por m y sustituimos la ecuación 1, encontraremos que mRV' igual a la fuerza menos la masa por la aceleración. Si nos fijamos en la ecuación anterior, notamos que esta ecuación tiene exactamente la misma forma que la segunda ley de Newton, con la única diferencia que además de F, la fuerza neta, en el sistema inercial, tenemos otro término igual a negativo m por a menudo llamado fuerza inercial o también podemos llamarle fuerza ficticia. Desde el punto de vista de la mecánica clásica, no se trata de una fuerza propiamente dicha, sino de una parte del producto de una masa por la aceleración que se ha cambiado de miembro, teniendo en cuenta que la fuerza ficticia depende de la aceleración del sistema de coordenadas móvil S con respecto al sistema fijo S sub 0. Pero para observadores citados en el sistema S, todo esto es muy real, así que para nuestro estudio la llamaremos fuerza inercial, identificando la fuerza inercial como fuerza inercial igual a negativo la masa por la aceleración. La fuerza inercial, como habíamos dicho, para las personas citadas dentro del sistema de referencia móvil es bastante real, puesto que se da en situaciones habituales, como cuando vamos en un automóvil y el automóvil frena bruscamente. Se tiene la sensación de una fuerza que nos empuja hacia adelante. O si nos subimos a un elevador y este se acelera rápidamente hacia abajo, se tiene la sensación de que hay una fuerza que nos tira hacia arriba. O cuando vamos en un avión y este se acelera rápidamente, entonces sentimos una fuerza que nos une a nuestros asientos. Ahora, para los problemas que implican objetos en sistemas acelerados, vamos a tener un procedimiento, el cual va a ser casi el más sencillo. Va a ser utilizar la ley de Newton en el sistema no inercial. Un ejemplo clásico que está en el Taylor, capítulo 9, sección 9.1, un péndulo en un coche que acelera. Consideremos un péndulo simple de masa m y longitud L instalado en un vagón de tren que acelera hacia la derecha con aceleración constante a. Encontraremos el ángulo phi de equilibrio al que el péndulo permanecerá en reposo, relativo al vagón que acelera, y encontrar la frecuencia de pequeñas oscilaciones alrededor de este ángulo de equilibrio. Observemos la figura. Un vagón que tiene aceleración a, sujeto a un péndulo de longitud L con un ángulo de inclinación phi. Vamos a observar que en cualquier sistema inercial solo existen dos fuerzas sobre el cuerpo colgante, la tensión de la cuerda T y el peso mg. Por lo tanto, la fuerza neta en cualquier sistema inercial es F igual a T más mg. Si escogemos trabajar en el sistema inercial del coche que acelera, también existe la fuerza inercial negativo m por a, y la ecuación de movimiento es mRV' igual a T más mg menos m por a. Simplificando esta ecuación, obtendremos la ecuación mRV' igual a T más m por g menos a igual a T más mgEF, donde GEF es la gravedad efectiva denominada por G menos A. Podemos observar que la ecuación del movimiento del péndulo en el sistema de aceleración del vagón es exactamente igual que en un sistema inercial, excepto que G ha sido sustituida por una gravedad efectiva. Esto hace que la solución de nuestro problema sea casi trivial. Ahora bien, si el péndulo permanece en reposo, visto desde dentro del coche, entonces R debe ser 0, y de acuerdo a la ecuación, la tensión debe ser exactamente opuesta a la masa por la gravedad efectiva. En particular, vemos en la figura 1 que la dirección de la tensión debe ser el ángulo phi de equilibrio igual a la tangente inversa de la aceleración sobre la gravedad. La frecuencia de pequeñas oscilaciones con pequeña amplitud en un péndulo en el sistema no inercial
sería igual a W igual a la raíz de la gravedad efectiva sobre la longitud del péndulo. Por consiguiente, el periodo de nuestro péndulo se obtiene sustituyendo G por G efectiva, igual a la raíz de G cuadrado más A cuadrado, quedándonos así el periodo igual a la raíz de G cuadrado más A cuadrado sobre L. Una bonita aplicación de este tema, que sería marcos no inerciales acelerados, son las mareas. Es muy interesante saber cómo se dan las mareas y por qué. ¿Qué es una marea? Es un fenómeno que se produce por el movimiento periódico de las grandes masas de agua debido a la fuerza de atracción gravitatoria que ejercen las masas de la Luna y el Sol sobre la superficie de la Tierra. Esta fuerza de atracción en mucha mayor medida por la Luna que por el Sol. Como probablemente sepa el lector, las mareas son el resultado de los movimientos de los océanos de la Tierra causados por las atracciones gravitatorias, como ya había dicho, de la Luna y el Sol. Según va rotando la Tierra, vamos viendo subidas y bajadas del nivel del mar. El mayor contribuyente a este efecto es la Luna, y para simplificar nuestra discusión, al principio ignoraré el Sol por completo. También supondré al principio que los océanos cubren por completo la superficie del globo. Esta fuerza de atracción, en mucha mayor medida por la Luna, actúa combinada con la fuerza de inercia que genera la rotación de la Tierra y que conocemos como fuerza centrífuga. El resultado de estas dos fuerzas es lo que conocemos como marea. La fuerza de atracción de la Luna, al estar mucho más cerca de la Tierra que el Sol, es la fuerza o causa principal de la marea, siendo 2,3 veces superior a la del Sol. Es fácil entender que la fuerza de la gravedad que la Luna ejerce sobre la Tierra hace elevar el nivel de las aguas del mar en la parte de la Tierra que mira alineada hacia la Luna, haciendo subir lo que llamamos marea. El efecto dominante de la Luna es dar a toda la Tierra, incluyendo los océanos, una aceleración A hacia la Luna. Esta aceleración es la aceleración centrípeta de la Tierra, cuando la Luna y la Tierra giran alrededor de su centro de masa común, y es casi exactamente lo mismo que si todas las masas que conforman la Tierra estuvieran concentradas en su centro. Esta aceleración centrípeta de cualquier objeto que esté sobre la Tierra cuando orbita con ella corresponde al tirón de la Luna que sentirá el objeto en el centro de la Tierra. Ahora bien, la Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta completa a sí misma, es decir, que desde el punto de vista de un observador, solo una vez cada 24 horas la Tierra está alineada con la Luna, y por lo tanto sería lógica pensar que debería haber una única marea alta a lo largo del día. Como sabemos, eso no ocurre, así que a lo largo del día 24 horas se producen dos mareas altas en un ciclo aproximado de 12 horas con dos mareas bajas entre medias. La Tierra y la Luna forman un sistema que gira alrededor del centro de rotación. Cuando la Luna se encuentra sobre la vertical de un océano, atrae las aguas y éstas se elevan. En la cara opuesta de la Tierra, el movimiento de rotación del sistema Tierra-Luna provoca una fuerza centrífuga que hace que las aguas también se eleven, provocando también una pleamar de menor intensidad que en el lado opuesto de la Luna. Por el contrario, en los océanos de las caras no alineadas con la Luna, las fuerzas gravitatorias y centrífugas se contrarrestan dando lugar a la marea baja o bajamar. Ahora bien, cualquier objeto que esté en el lado de la Tierra más cercano a la Luna está atraído por esta y con una fuerza que es ligeramente mayor que la que sería en el centro. Por lo tanto, visto desde la Tierra, estos objetos se comportan como si experimentaran una leve atracción adicional hacia la Luna. Concretamente, la superficie del océano se distorsiona hacia la Luna. Por otro lado, los objetos situados en el lado opuesto de la Tierra, el más alejado de la Luna, son atraídos por la Luna con una fuerza que es ligeramente más débil de lo que sería en el centro, lo que significa que se mueven relativos a la Tierra como si fueran ligeramente repelidos por la Luna. Esta leve repulsión hace que el océano se distorsione hacia el lado opuesto de la Luna
y es responsable de la segunda marea alta de cada día. Para entender el ciclo de la marea correcto, debemos pensar que a la vez que la Tierra gira sobre su propio eje en movimiento de rotación, la Luna gira alrededor de la Tierra de traslación avanzando aproximadamente 12 grados diarios, tardando 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3 segundos en completar su órbita. Este movimiento de traslación de la Luna hace que desde un punto de la Tierra tardemos algo más de 24 horas en volver a estar alineados frente a la Luna. Más exactamente tardaremos 24 horas, 50 minutos y 28 segundos. Eso es lo que llamamos un día lunar y es el tiempo por el que se rige el ciclo de la marea. Por lo tanto, y teóricamente hablando, el ciclo de la marea es de 12 horas, 25 minutos y 14 segundos entre pleamar y de 6 horas y 12 minutos y 37 segundos entre pleamar y bajamar. Estamos diciendo teóricamente ya que la realidad no es tan puramente matemática. La Tierra no está formada solo de agua, es una superficie irregular con continentes de tierra por el medio que hacen efecto de interferencias en la marea. La geometría de las costas también afecta. El perfil de la profundidad de cada costa, las tormentas, las corrientes oceánicas, el viento, la latitud a la que está situado un punto determinado e incluso la presión atmosférica. Podemos considerar este argumento de forma cuantitativa si volvemos la ecuación de la segunda ley con la fuerza de inercia. Las fuerzas de cualquier masa m cerca de la superficie de la Tierra son el tirón gravitatorio, mg de la Tierra, el tirón gravitatorio negativo g, ml, md sobre d cuadrado de la Luna, donde ml es la masa de la Luna y d es la posición relativa a la Luna, la fuerza no gravitatoria, Fmg, por ejemplo, la fuerza flotante sobre una gota de agua en el océano, la aceleración de nuestro origen en el centro de la Tierra, que es A igual a negativo g ml d sub 0 sobre d sub 0 cuadrado, donde d sub 0 es la posición del centro de la Tierra relativo a la Luna. Uniendo todas estas ecuaciones tenemos mr' igual a f menos m por a igual a mg menos e ml d sobre d sub 0 al cuadrado más fng más gmlm d sub 0 sobre d sub 0 cuadrado. O si combinamos los dos términos que incluyen ml, mr' igual a f marea más mfng, donde f marea igual a negativo g ml m d sub 0 al cuadrado menos d sub 0 sobre d sub 0 al cuadrado. Recordando que negativo g es igual a la constante negativa de gravitación universal y m minúscula es la masa de la Tierra. La fuerza de la marea es la diferencia entre la fuerza real de la Luna sobre m y la correspondiente fuerza si m estuviera en el centro de la Tierra. Magnitud de las mareas. Observamos que la superficie del océano es una superficie equipotencial, superficie con energía potencial constante. Ahora bien, como tanto mg como f marea son conservativas, se puede escribir como el gradiente de la energía potencial de la siguiente manera: mg igual a negativo el gradiente de la energía potencial gravitacional y f igual a negativo el gradiente de la energía potencial de las mareas, donde UEG es la energía potencial debido a la gravedad de la Tierra y U marea la energía potencial correspondiente a la fuerza de la marea, la cual es U marea negativo G ml m por 1 sobre d más x sobre d sub 0 al cuadrado, dado que en el enunciado de que mg más f marea es normal a la superficie del océano, esto significa que U igual a UEG más U marea es constante en la superficie. En otras palabras, es una superficie equipotencial. Observemos la siguiente figura del libro Taylor. Tiene los puntos P, Q, R, un radio R situado en el origen, una distancia de sub 0 de la masa de la Luna a la masa de la Tierra. Como U es constante, se sigue que U de la energía gravitacional respecto a la Tierra en el punto P va a ser igual a U de la energía gravitacional de la Tierra respecto al punto Q. UEG en P
menos VG en Q va a ser igual a la U de la marea en Q menos U de la marea en P. El primer miembro de estas ecuaciones es VG en P menos VG en Q igual a mg por h, donde h es la diferencia requerida entre mareas altas y mareas bajas. Para encontrar el segundo término debemos evaluar las dos energías potenciales en el punto Q. Vemos que D igual a T sub 0 al cuadrado más R sub 0 más R al cuadrado, todo esto en una raíz con R aproximadamente el radio de la Tierra y x igual a 0, entonces tendremos que la marea en Q va a ser igual al negativo la constante de gravitación por la masa de la Luna por la masa de la Tierra por 1 sobre la raíz de t cuadrado más r cuadrado t, y utilizando una aproximación binomial para la raíz obtenemos U marea en Q igual a negativo g por la masa de la Luna por la masa de la Tierra sobre d sub 0 por 1 menos r cuadrado t sobre 2 d sub 0 al cuadrado. En el punto P vemos que d igual a d sub 0 menos rt y x igual a negativo rt, y un cálculo similar al anterior nos da la energía de la marea en el punto P va a ser igual a negativo gmlm sobre d sub 0 por 1 menos r cuadrado t sobre 2d cuadrado sub 0. Como podemos observar, este término de la marea es igual que el término anterior, y eso quiere decir que ambos lados de la Luna, de la atracción que da la Luna, son iguales, así que en esta aproximación las alturas de las dos mareas diarias deberán ser iguales. Sustituyendo en nuestra ecuación, tendremos que mg por h igual a negativo gml por m sobre d sub 0 por 3r cuadrado t sobre 2t sub 0 al cuadrado. Y si recordamos que g igual a gmt sobre rt cuadrado, esto implica que h será 3mlr cuadrado t sobre 2ml de sub 0,3. Introduciendo algunos valores, podemos encontrar las alturas de las mareas debidas. Únicamente a la Luna tendremos la altura h igual a 54 centímetros y la altura producida por el Sol será igual a 25 centímetros. Si queremos encontrar las conocidas como mareas vivas, simplemente vamos a sumar las dos mareas. Y si queremos encontrar las conocidas como mareas muertas, simplemente vamos a restar las alturas. Aunque la teoría que acabamos de presentar es básicamente correcta, especialmente en el centro de los océanos más grandes, la situación real incluye muchas complicaciones fascinantes. Quizá la más importante sea el efecto de las masas terrestres continentales. Hasta ahora, es supuesto que los océanos cubren todo el globo, permitiendo que las fuerzas de la marea de la Luna y del Sol incluyan las dos protuberancias de la figura que les mostré al principio. Pero la presencia de los continentes puede afectar a nuestras conclusiones, conduciendo a veces a mareas más pequeñas y a veces a mareas más grandes. Un mar pequeño como el Mar Negro o incluso el Mediterráneo, que está aislado de los océanos principales por la Tierra, tendrá lógicamente mareas mucho más pequeñas que las que hemos calculado aquí. Por otro lado, las mareas que se mueven a través de un gran océano pueden ser bloqueadas por los continentes que los rodean y pueden llegar a producir alturas mucho mayores, y las mareas que entran en estuarios estrechos y afilados pueden provocar olas de marea espectaculares o macareros. Ahora continuaremos hablando sobre el vector velocidad angular. A partir de este momento usaremos un sistema que está rotando relativo a un sistema inercial. Vamos a comenzar introduciendo algunos conceptos y la notación para manejar las rotaciones. Los ejes de rotación que estamos utilizando son casi siempre ejes fijos en un cuerpo rígido. Los ejes de rotación que estaremos interesados son dos. La primera, algún sistema que está rotando alrededor de un punto que está fijo, como por ejemplo una rueda que está girando alrededor de un eje fijo o un péndulo oscilando en torno a un pivote fijo. La segunda, si el cuerpo que rota no tiene un punto fijo,
Por ejemplo, una pelota de béisbol que está girando cuando vuela por el aire, entonces normalmente procedemos en 2 pasos. En primer lugar, encontramos el movimiento del centro de masa y después analizamos el movimiento rotacional del cuerpo relativo a su centro de masa, siempre que restringamos nuestra atención al movimiento relativo al centro de masa. Estamos de hecho examinando un movimiento en un sistema de referencia en el cual el centro de masa está fijo. El teorema de Euler implica que la velocidad angular se puede especificar dando la dirección del eje de rotación y el ritmo de rotación alrededor de este eje. La dirección de rotación se puede especificar por un vector unitario u y el ritmo por el número w igual a el cambio en θ respecto al tiempo. En ocasiones es conveniente combinar el vector u con el vector velocidad angular, obteniendo así el vector velocidad angular igual a la magnitud de este vector por el vector unitario. Este vector implica la dirección, la rotación y el ritmo de rotación, y para saber el sentido utilicemos la regla de la mano derecha en el sentido de la velocidad angular. Y vamos a relacionar la velocidad angular con la velocidad lineal de la manera que se da por v igual a la velocidad angular cruz r. Y vamos a destacar que existe una relación correspondiente para cualquier vector fijo sobre un cuerpo que rota. Por ejemplo, si E es un vector unitario fijo en el cuerpo, entonces su ritmo de cambio visto de un sistema que no rota es dE sobre dt igual a la velocidad angular cruz E. La notación que utilizaremos a partir de ahora será omega minúscula para velocidad angular de un cuerpo y omega mayúscula para velocidad angular de un sistema de referencia en notación. A partir de aquí los dejaré con mis siguientes compañeros explicando más a fondo los sistemas de referencia en rotación. Bueno, seguiremos hablando sobre marcos no inerciales y tocaremos el tema de ecuaciones de movimiento en un sistema en rotación. En esta sección haremos uso de derivaciones matemáticas. Las derivaciones son cruciales para comprender los aspectos fundamentales de la teoría del movimiento newtoniano. Y vamos a definir qué es un sistema en rotación. Es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo o un sistema de referencia de forma que una línea llamada eje de rotación o un punto permanece fijo. Nuestro problema es el siguiente. Deseamos encontrar las ecuaciones matemáticas que describen el movimiento de una partícula en coordenadas del marco S, que se mueve de forma arbitraria respecto a los marcos inerciales. Deseamos descubrir cómo la segunda ley de Newton se transforma de un marco inercial a un marco S, cuyo origen O realiza un movimiento de traducción arbitraria con respecto al marco S'. Describimos el movimiento desde un sistema no inercial y para hacerlo vamos a empezar definiendo la posición de la partícula respecto al sistema inercial S. La describiremos con el vector de posición R igual a R sub 0 más R', donde el R' es la posición del sistema no inercial. Si derivamos una vez esta expresión vamos a tener la velocidad, que se expresa de la siguiente manera, donde tenemos que encontrar la velocidad del sistema no inercial, definiendo la posición del sistema no inercial como x' y unitario' más y', j unitario' más z', k unitario'. Si derivamos esta expresión vamos a tener la velocidad del sistema no inercial, pero aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena, ya que los vectores unitarios no son constantes, dependen del tiempo, de la rotación. ¿Cómo desarrollamos la derivada de estos vectores unitarios? Pues tenemos que considerar lo siguiente.
Si el sistema S' solo tiene traslación respecto del sistema inercial, pero sus ejes coordenados no cambian de dirección, por lo tanto, la velocidad angular es igual a cero. Entonces los vectores unitarios cartesianos del marco no inercial son constantes en el tiempo. Cuando existen rotaciones de los ejes en el marco no inercial, los vectores unitarios cartesianos del marco no inercial cambian con el tiempo, debido a una velocidad angular. En este caso, el cambio de los vectores unitarios en el tiempo es el asociado a una rotación y está expresado de la siguiente manera, donde la derivada de los vectores unitarios se define como una velocidad angular cruz un vector unitario. Definiendo esto, podemos sustituirlo en la velocidad que estamos encontrando del sistema no inercial. Si sacamos un factor común, un omega, nos va a quedar omega cruz y prima, j prima y k prima, donde esto lo podemos expresar como un r prima. Y la velocidad x prima más y prima y z prima representan la velocidad de la partícula calculada por un observador que se mueve en un marco no inercial y que considera que sus vectores unitarios son constantes. Así podemos sustituir en la velocidad del sistema inercial sabiendo que la velocidad del sistema inercial es igual, sustituyendo la velocidad del marco no inercial, la podemos sustituir y el resultado será la velocidad del sistema inercial va a ser igual a una velocidad inicial más la velocidad prima que es del marco no inercial más un omega cruz r, que estos términos vienen del sistema no inercial. Si derivamos una vez más, podemos obtener la aceleración del sistema inercial. Tenemos que encontrar la aceleración del sistema no inercial y lo hacemos de manera similar como la que encontramos con la velocidad. Derivamos y obtenemos que la aceleración es igual a x b' por y unitario más y b' por j unitario más z b' por k unitario, donde esta aceleración representa la velocidad de la partícula calculada por un observador que se mueve en el marco no inercial y que consiste con sus vectores unitarios son constantes. Sustituyendo en la aceleración del marco inercial, vamos a simplificar un término y si multiplicamos por m ambos lados y despejamos para el marco no inercial, nos queda la siguiente ecuación de movimiento, donde se desprenden dos fuerzas muy importantes, que son la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis, que a continuación estudiaremos la fuerza centrífuga. ¿Qué es la fuerza centrífuga? Es una fuerza que surge cuando se describe el movimiento de un cuerpo en un sistema de rotación. ¿Y en qué consiste la fuerza centrífuga? Es la fuerza que se produce hacia afuera de una masa cuando ésta rota. Tomando en cuenta que la Tierra gira alrededor de un eje fijo, la dirección de la gravedad en el ecuador y en los polos de la Tierra es cero. Es la fuerza necesaria hacia adentro que impide que la masa se mueva en línea recta. Es importante mencionar que la fuerza centrífuga es solo una fuerza aparente. Ahora vamos a analizar las dos fuerzas que encontramos en la ecuación de movimiento, que son la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis.
Analizaremos ambas fuerzas que implican productos vectoriales. Depende de las direcciones de los diferentes vectores, pero para una estimación del orden de magnitud. Podemos tomar como la fuerza de Coriolis una aproximación igual a mb omega y una aproximación para la fuerza centrífuga de mr omega cuadrado. Vamos a hacer una comparación de estas dos, donde vamos a definir r como el radio de la Tierra y omega como la velocidad angular de la Tierra. Y b mayúscula va a ser igual a la velocidad de un punto en el ecuador. Podemos encontrar la velocidad en ese punto sabiendo que el radio de la Tierra es 6.400 kilómetros y la velocidad angular es de 7.3 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundo. Haciendo esta multiplicación vemos que la velocidad es igual a 1600 kilómetros por hora. Dado que es aproximadamente 1600 kilómetros por hora, demuestra que para proyectiles con una velocidad de Coriolis menor que 1600 km por hora será un buen comienzo de aproximación ignorar la fuerza de Coriolis. Ahora definimos la fuerza centrífuga de la siguiente manera. Gráficamente podemos ver que la fuerza centrífuga actúa hacia afuera de la rotación. Y vamos a definir su magnitud o a encontrar su magnitud y vamos a saber cómo se comporta y en qué dirección va. Definiendo lo podemos hacer por parte. Podemos hacer el producto omega cruz r y luego cruz omega. Lo podemos hacer en dos partes. Vamos a calcular primero omega cruz r. Calculando omega cruz r y viendo el gráfico anterior, la velocidad angular tiene una posición en z unitario y r seno de teta en la dirección de r unitario. Como omega y r seno de teta son escalares, los podemos sacar y podemos arreglar este término. Luego, obteniendo quién es omega cruz r, podemos calcular cruz omega, sabiendo que omega va en dirección de z unitario. Al realizar el producto cruz de z unitario por z unitario, esto va a ser igual a 1. Y al ser el producto cruz de r unitario por z unitario, esto va a ser igual a 0, quedándonos su magnitud como omega cuadrado r seno de teta en dirección del rho unitario, porque ya sabemos que es una fuerza que va hacia afuera de la rotación. Y podemos sustituir el r seno de teta por un rho, quedándonos su magnitud como un omega cuadrado rho unitario, dirección de rho unitario. Si no tenemos una rotación, la fuerza centrífuga tendrá la siguiente forma. De la fuerza centrífuga podemos encontrar una aceleración en caída libre, que es lo siguiente que vamos a analizar. La aceleración en caída libre que llegamos, g, es la aceleración inicial relativa a la Tierra de un objeto que se deja caer desde el reposo en un vacío cercano a la superficie de la Tierra. Su ecuación de movimiento es la siguiente: m r' es igual a F, una fuerza gravitatoria más una fuerza centrífuga, donde la fuerza gravitatoria es igual a menos G, M mayúscula, M, R cuadrado en dirección de R unitario, donde M mayúscula es la masa de la Tierra y R es el radio de la Tierra. Sustituyendo la ecuación de movimiento, nos queda M R' es igual a M G inicial más M omega cuadrado R seno de teta. Reemplazando ese término por la fuerza centrífuga que encontramos anteriormente y la definimos como su magnitud. La aceleración G sub 0 se define por la segunda igualdad,
y podría definirse como la aceleración real de la gravedad, ya que es la aceleración que observamos si no existiese el efecto centrífugo. La aceleración en caída libre por lo general no es igual a la verdadera aceleración gravitatoria, ni en magnitud ni en dirección. También podemos observar mediante el gráfico que la aceleración en caída libre tiene dos componentes, tiene una componente tangencial y tiene una componente radial. Vamos a hablar un poco de ambas y cómo está definida. Primero analizaremos la aceleración en caída libre tangencial. Si observamos el siguiente gráfico, la componente radial va hacia adentro. Entonces es un menos r, va en dirección de menos r. Y el ángulo entre la velocidad angular y la posición, que es r, es un coseno de 90 menos teta. Y para la gravedad tangencial, la aceleración caída libre tangencial, el ángulo entre ellos es un seno de 90 menos teta. Sabiendo esto, encontremos la g radial, la aceleración en caída libre radial, la componente radial. La encontramos de la siguiente manera. Sabiendo que la componente g radial es igual a la fuerza centrífuga por el coseno de 90 menos teta, que como les había dicho, es el ángulo que se encuentra entre la velocidad angular y el vector de posición, que es menos r, va hacia el centro. Aplicando identidades trigonométricas, podemos desarrollar el coseno como una diferencia. También recordando que el coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1. Esto se simplifica y nos queda que la aceleración en caída libre en la componente radial es igual a menos omega cuadrado r seno cuadrado de teta. Sustituyendo en la ecuación de movimiento, nos queda que la componente radial es igual a g inicial menos omega cuadrado r seno de teta. Ahora hacemos el siguiente análisis. En los polos la colatitud es máxima cuando es máxima con teta igual a 0 o pi. Al evaluar teta igual a 0 o igual a pi, la ecuación de movimiento, nos queda la componente radial igual a una g inicial, que g inicial es aproximadamente 9.8. Ahora hacemos el análisis en la componente tangencial. En la componente tangencial hacemos lo mismo, solo que el ángulo entre la velocidad angular y la posición es seno 90 menos teta. Aplicando identidades trigonométricas y haciendo la diferencia de seno, y recordando lo mismo que el coseno de 90 es 1 y el coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1, simplificando nos queda que la componente tangencial es igual a un omega cuadrado r seno de teta coseno de teta. Si hacemos el análisis mismo, en el ecuador la colatitud es mínima cuando teta es igual a pi medios, pero es máxima cuando teta es igual a pi cuartos, quedándonos la ecuación de movimiento como g sub 0 menos omega por r. Podemos concluir que la aceleración en caída libre no está exactamente en la dirección de la verdadera fuerza gravitatoria. Su aceleración tiene un pequeño desplazamiento por la componente tangencial, que no va a ser, la dirección no va a dar hacia el centro, sino que va a tener un pequeño desvío. Ahora hablaremos un poco sobre la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis, esta fuerza inercial existe cuando los ejes del sistema relativo no inercial rotan respecto a un sistema inercial. La fuerza de Coriolis debe cumplir
que la partícula se mueve en el sistema no inercial. Esto quiere decir que la velocidad tiene que ser distinta de cero. Si la partícula está en reposo en el sistema no inercial, la fuerza de Coriolis que ella siente es cero. La forma matemática de la fuerza de Coriolis muestra que esta fuerza es perpendicular tanto a una velocidad angular como a la velocidad del sistema. Su magnitud está dada por F es igual a 2m la magnitud de la velocidad angular más la magnitud de la velocidad del sistema por el seno de teta, donde teta es el ángulo entre omega y la velocidad. Analizaremos algunos ejemplos sobre la fuerza de Coriolis, su dirección, qué efecto tiene en algunos sistemas. Podemos ver el primer sistema, que podemos hacer el ejemplo como si fuera la Tierra que está rotando. Podemos tomar el caso que está con las flechitas rojas, movimiento en tierra sin rotación. Si no hay una rotación, su trayectoria va a ser en una línea recta, pero si aplicamos una pequeña velocidad angular, su efecto va a tener una trayectoria curva hacia la derecha. Este es el efecto Coriolis. Si lo tomamos al contrario, si no hay una rotación, esta va a ser una trayectoria recta, pero si aplicamos una pequeña velocidad angular, esta se va a desplazar hacia la izquierda, que es el efecto de Coriolis. En la segunda imagen podemos ver a un sujeto sobre un disco y podemos ver cómo la fuerza de Coriolis es perpendicular a la velocidad angular y a la velocidad del disco. Teniendo otros dos ejemplos más, vemos que si no hay una rotación, su trayectoria será en una línea recta, pero si le aplicamos una velocidad, el efecto será una trayectoria curva, que este es el efecto de Coriolis. Podemos ver el disco donde tenemos el punto A y al otro extremo el punto B. Si esto no tuviera un movimiento o una velocidad, su trayectoria sería en línea recta. Pero si aplicamos una pequeña velocidad, entonces esta tendrá una trayectoria curva, que es el llamado efecto de Coriolis. Mi compañero Iñaki les hablará más sobre la aceleración en caída libre, sobre la fuerza de Coriolis. Bien, continuamos con nuestros estudios de mecánica en marcos de referencia no inerciales. Hablaremos un poco más de la fuerza de Coriolis y de caída libre. Para comenzar, consideremos el efecto de la fuerza de Coriolis en un objeto que cae libremente, esto es, un objeto cayendo en el vacío, cerca de un punto cercano en la Tierra. Para este análisis debemos incluir la fuerza centrífuga, tal que la ecuación de movimiento es la siguiente. Dado como antes, mg sub 0 denota la verdadera fuerza de la gravedad de la Tierra sobre el objeto. La fuerza centrífuga está dada por la siguiente expresión, que es m por omega cruz r cruz omega, donde omega, si se recuerdan, es la velocidad angular de la Tierra y r es la posición en la superficie de la Tierra donde se lleva a cabo el experimento. Bien, analicemos bien esta ecuación de aquí. Podemos notar que la suma de los primeros dos términos de la derecha es justamente mg, donde g es la aceleración de caída libre observada, liberada del reposo en la posición r. En otras palabras, podemos omitir el término de la fuerza de Coriolis si reemplazamos la fuerza de Coriolis por esta expresión en la ecuación 1, en la ecuación anterior. Y también
por la g observada. En lugar de la expresión mg sub 0, pues ponemos mg observada. Por lo que al sustituir, la ecuación de movimiento se convierte en lo siguiente. En R2', que es igual a G por 2 por R' cruz omega. Una característica simplificadora de esta ecuación es que no involucra la posición, si se fijan, solamente las derivadas. Eso significa que la ecuación no cambiará si cambiamos el origen. En consecuencia a esto, vamos a elegir un origen en la superficie de la Tierra, como se muestra aquí en la figura, suponiendo que esto es la Tierra. Con esta elección de ejes, podemos resolver la ecuación de movimiento en sus tres componentes. Las componentes de R' y omega son las siguientes. Pues como ya saben, R', está dado por x', y', z', y omega está dado de la siguiente forma: 0 en x, omega por seno de teta en y, y omega por coseno de teta en z. Por lo tanto, este producto vectorial que tenemos aquí, R' cruz omega, nos quedaría de la siguiente forma: y' por omega por coseno de teta menos z' por omega seno de teta en x, menos x' por omega coseno de teta en y x' por omega por seno de teta en z. Y la ecuación de movimiento pues se podrá resolver en sus tres componentes. Primero, porque supongamos que omega es muy pequeño. Tenemos una primera aproximación razonable. Si ignoramos a omega completamente, en esta aproximación estas ecuaciones se reducirían a las siguientes: x2' sería igual a 0, y2' igual a 0 y z2' igual a menos g. El cual estas ecuaciones son, si se recuerdan bien, son las que utilizamos en caída libre. Ahora, si el objeto, supongamos, ¿verdad?, que el objeto se suelta del reposo en x igual a 0, y igual a 0 y z igual a h, entonces las primeras ecuaciones, estas de aquí, implican que x', y', x y y permanecerán 0, siempre 0, mientras que esta última ecuación implica que z' va a ser igual a menos g por t, integrando, ¿verdad?, 2b en ambos lados, y que z, por lo tanto, será de esta forma: h menos 1/2 por g por t al cuadrado. Eso se obtiene al integrar dos veces esto. Y esto de aquí significa que el objeto cae verticalmente hacia abajo con una aceleración constante g. A esta aproximación que acabamos de hacer, se le conoce como la aproximación de orden 0. Esto es porque es independiente del omega, la velocidad angular de la Tierra. Ahora, para conseguir nuestra siguiente aproximación, decimos que los siguientes términos de la solución de aquí, que involucran a omega, son pequeños. Por lo tanto, es seguro evaluar estos términos usando la aproximación de orden 0 para x y y, y z también. Si sustituimos estas ecuaciones de aquí en el lado derecho de las soluciones, tenemos las siguientes soluciones. Pues si se fijan, las últimas dos siguen siendo las mismas que para la aproximación de orden 0, pero para x es nueva, por lo que vamos a integrar dos veces a ambos lados, con el cual tendremos este resultado. Y a este resultado naturalmente se le llama la aproximación de primer orden.
Ahora, para tener una idea de la magnitud del efecto de Coriolis, vamos a realizar un pequeño ejemplo. El ejemplo dice así: consideremos un objeto que se dejó caer en un pozo de mina de 100 metros de profundidad en el Ecuador y encontremos la desviación total en el momento que toca el suelo. Bien, como sabrán, el tiempo que alcanza a tocar el fondo está determinado por las ecuaciones anteriores, por esta específicamente, el cual t tiene la forma de raíz cuadrada de 2 por h entre g. Entonces, para encontrar la desviación, utilizamos la ecuación anterior que encontramos, la de x, esta. Como nos dice que es en el ecuador, sabemos que θ, o sea, el ángulo medido desde el eje z positivo, es 90 grados, ¿verdad? Porque el ecuador está a la mitad de la Tierra. Entonces, en ese caso, podemos aproximar la gravedad a que sea 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, al reemplazar t en la ecuación de x anteriormente sacada y evaluando sus valores, tenemos que el resultado es 2.2 centímetros. Este resultado pues es una pequeña desviación, pero es ciertamente apreciable. ¿Qué quiere decir? Que el objeto, al caer por el pozo, en un momento pues se desviará, digamos, de su trayectoria vertical, pero que al verlo pues se ve que es pequeño, pero en realidad es bastante apreciable. Bien, ahora platicaremos sobre el péndulo de Foucault, que es considerado una aplicación del efecto de Coriolis, pues este péndulo está hecho de una masa muy pesada suspendida de un cable ligero desde el techo, ¿verdad? Esto permite que el péndulo se balancee libremente por un largo tiempo y se mueva en ambas direcciones, en al este, al oeste, al norte y al sur. Este péndulo, visto desde un marco de referencia inercial, se pueden apreciar solamente dos fuerzas. Una es la tensión y la otra es el peso. Ahora, en un marco no inercial, como por ejemplo el de la Tierra, se encuentran también las fuerzas centrífuga y de Coriolis, tal que la ecuación de movimiento quedaría de la siguiente forma, donde, pues como ya sabrán, estos dos términos, al combinarlos, pues se convierten en mg, el cual esta ecuación pues se puede expresar de la siguiente forma. Ahora, podemos elegir nuestros ejes, igual que hicimos en la sección anterior. Podemos elegir nuestros ejes tal que el X sea el este, el Y el norte y el Z sea en la dirección hacia arriba. Ahora vamos a restringir nuestra discusión al caso de oscilaciones pequeñas, tal que el ángulo entre el péndulo y la vertical, en este caso beta, sea siempre pequeño. Pues eso nos ayuda a obtener dos aproximaciones bastante simplificadas, la cual la primera sería la componente en Z de la tensión, que es bien aproximada por la magnitud de esa tensión. ¿Qué quiere decir? Esto es lo siguiente: la componente en Z de la tensión, pues sabrán por geometría que es igual a la magnitud de la tensión por el coseno de beta, que esto pues se puede aproximar a simplemente la tensión. Como beta es pequeño, pues el coseno de un número pequeño será aproximadamente 1. Ahora, la segunda aproximación no es difícil de ver que
para pequeñas oscilaciones esta relación se cumple, que la componente en z de la tensión se aproxima bastante al peso. Ahora, poniendo estas dos aproximaciones juntas, tenemos que la tensión, la magnitud de la tensión, pues se puede aproximar al peso. Ahora, vamos a examinar las componentes en X y Y de la ecuación de movimiento. Esto requiere que identifiquemos las componentes en X y Y de la tensión también. Ahora, si miramos la figura, podemos notar que por triángulos similares se cumple esta relación, en que la componente en X de la tensión dividida entre la magnitud de la tensión es igual a menos X, donde X es la posición en X, entre L, donde L es la longitud de la cuerda. Y pues algo similarmente ocurre para la tensión en Y. Sería la tensión componente en Y entre la tensión, la magnitud, sería igual a menos Y entre L. Combinando esto con nuestra aproximación anterior, tenemos que las componentes en X serían igual a menos M por G por X entre L, y la componente en Y sería igual a menos M por G por Y entre L. Como sabrán, estas dos componentes serían mg, ¿verdad? Por lo que las componentes de G, en este caso, de X y Y, serían 0, obviamente. Y las componentes de R' cruz omega, pues ya las habíamos mostrado anteriormente en la sección anterior. Entonces, poniendo todo esto aquí en esta ecuación, todas esas componentes aquí en esta ecuación, encontramos que después de cancelar el m, pasar a dividir al otro lado, y despreciando el z', porque el z' pues es muy pequeño en comparación a los x y y, tenemos que la ecuación de movimiento nos queda de la siguiente forma, en sus componentes en x y y, donde θ denota la latitud o colatitud de la ubicación del experimento, donde se está realizando el experimento, en este caso el péndulo de Foucault. El factor G entre L es igual a omega sub 0 al cuadrado, donde omega sub 0 es la frecuencia natural del péndulo, y omega por coseno de θ es simplemente la omega sub z, donde omega sub z es la componente en z de la velocidad angular de la Tierra. Por lo tanto, estas dos ecuaciones se pueden reescribir como lo siguiente: x2' menos 2 por omega sub z por y' más omega sub 0 al cuadrado por x igual a 0, y y2' más 2 omega sub z por x' más omega sub 0 al cuadrado por y igual a 0. Y pues podemos resolver estas ecuaciones, que son por lo cierto acopladas, usando el truco que aprendimos en clases, que es determinar un número complejo de la siguiente forma. Recordando que no solo este número complejo contiene la misma información como la posición en el plano XY, pero la gráfica de este número complejo, de este eta, en el plano complejo es de hecho el péndulo proyectado desde arriba, como si estuviéramos en la componente z, aquí, si estuviéramos viendo hacia abajo el péndulo en el plano XY. Ahora, si multiplicamos la segunda ecuación por y la sumamos a la primera, nos queda la siguiente ecuación diferencial, pues donde esta prima representa la derivada de esto, ¿verdad? Que sería x' más y por y', y análogamente el eta 2', que sería x2' más y por y2'. Esta es una ecuación diferencial lineal
homogénea de segundo orden, el cual, pues, como sabrán, esta ecuación contiene dos soluciones independientes, pero debemos saber que la solución general de esta ecuación es una combinación lineal de esas dos soluciones independientes. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, asumimos una solución del tipo exponencial de la siguiente forma: e a la menos i alfa por t. Pues para alguna constante alfa, cualquiera, un número real o imaginario, vemos que al sustituir esto en la ecuación diferencial nos queda la siguiente expresión, que al resolver esto utilizando la fórmula general nos queda este resultado. Y pues esta última aproximación se da porque la velocidad angular, omega, de la Tierra, es más pequeño que la frecuencia angular del péndulo. Entonces, esto nos da la solución general, el cual sería de la... Entonces, para ver qué otra forma tiene esta solución, tenemos que definir algunas condiciones iniciales. Ahora, supongamos que en t igual a 0, el péndulo se ha movido en la dirección x a una posición x igual a y y igual a 0, el cual es liberado del reposo, o sea, sus velocidades son iguales a 0. Con esas condiciones iniciales, uno fácilmente puede chequear que las constantes serían igual a entre 2 y que la solución se convierte en lo siguiente: una expresión que depende de un exponencial con un coseno. Ahora, en t igual a 0, el exponencial complejo que tenemos aquí es igual a 1, el cual x sería igual a a, mientras que y sería igual a 0. Porque omega sub z es mucho menor que omega sub 0, el factor del coseno que tenemos aquí hace muchas oscilaciones antes que el exponencial cambie apreciablemente. Esto significa que inicialmente x oscila con una frecuencia angular omega sub 0 constante entre más menos alfa, como vemos aquí en la gráfica, mientras que y permanece en 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el péndulo inicialmente se está moviendo con un movimiento armónico simple en x, nada más en x. Como sea, eventualmente pues el exponencial complejo irá cambiando, causando que el número complejo rote a través de un ángulo omega sub z por t. En el hemisferio norte, donde omega es positivo, esto significa que el número complejo continúa oscilando senoidalmente por el factor que está aquí, ¿verdad? Pero rota en dirección horaria. Esto es, en la cual el plano donde el péndulo oscila lentamente en sentido horario con una velocidad angular constante igual a omega. Y pues en el hemisferio sur sucede lo mismo, únicamente que rota en sentido antihorario. Bien, ahora si el péndulo de Foucault está ubicado a una colatitud o latitud θ, entonces la velocidad con la que el plano de oscilaciones rota es el siguiente: omega sub z igual a omega por el coseno de θ. Entonces, ahora supongamos que estamos en el polo norte, donde sabrán que la colatitud θ es igual a 0. Entonces, nuestro
omega sub z sería igual a omega. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el péndulo en el polo norte va a rotar con una velocidad igual a la de la Tierra. Cojamos otra latitud. Supongamos que tengamos el péndulo en el ecuador. Pues sabrán que en el ecuador la colatitud sería de 90 grados, ¿verdad? Entonces, al evaluar, nuestra velocidad angular sería igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que en el ecuador, pues, el péndulo no rota. Entonces, digamos ahora una colatitud que sea θ igual a 48 grados. Pues al evaluar una ecuación, el coseno de 48 grados, pues aproximadamente es 2/3. Entonces, como sabemos que omega es 360 grados por día, entonces 2/3 de omega serían 240 grados por día. Eso quiere decir que el péndulo a esta colatitud va a girar aproximadamente unos 10 grados cada hora. Rotaría el plano de oscilaciones del péndulo, rotaría unos 10 grados cada hora. Pues para finalizar en nuestro tema de marco de mecánica, marco de referencia no inerciales, hablaremos un poco más sobre la fuerza de Coriolis y su aceleración. Primero, tenemos que recordar cómo era la segunda ley de Newton en coordenadas polares. Pues si se recuerdan, tenía esta forma, ¿no? Su componente radial y su componente tangencial. Ahora, consideremos una partícula sujeta a una fuerza neta F y que se mueve en 2 dimensiones. Ahora, consideremos un marco no inercial delta', el cual comparte el mismo origen con un marco inercial delta. Y este marco pues está rotando con una velocidad angular constante omega. Como se muestra aquí en la figura, tenemos el marco delta' y el marco delta. Entonces, elegimos a omega igual a phi' en un tiempo t igual a t sub 0. Esto es que en el instante en que t sub 0, el marco delta' y la partícula están rotando a la misma velocidad angular. Entonces, si la partícula tiene coordenadas polares en el marco delta', entonces en todo tiempo sabemos que R' va a ser igual a R. Esto es dado que los marcos delta y delta' pues comparten el mismo origen. Igualmente, en el mismo tiempo t sub 0, tenemos que phi' en el marco no inercial va a ser igual a 0. Dado que el marco delta' y la partícula giran a una velocidad constante, la segunda ley se puede aplicar a este marco delta', agregándole pues lo que sería la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis. Por lo tanto, quedaría de esta forma. Entonces ahora, escribamos esta ecuación en coordenadas polares. Ahora, la fuerza centrífuga es puramente radial con su componente igual a R por omega al cuadrado. La fuerza de Coriolis es 2 por m por b' cruz omega. Dado que b' es puramente radial en un marco no inercial, en este caso delta, pues la fuerza de Coriolis se encuentra en la dirección tangencial. Y finalmente, esta expresión de aquí puede ser reemplazado
por su análogo, que sería la segunda ley en un marco inercial, excepto que en nuestro nuevo marco delta no inercial, el phi' es igual a 0. Por lo que todos los términos que acompañan al phi' van a desaparecer. Poniendo todo esto, tenemos que la ecuación en coordenadas polares es de la siguiente forma. Como verán, tiene sus dos componentes, radial y tangencial. Entonces ahora, para finalizar, comparemos estas dos ecuaciones. Lo más importante a notar es que, como definimos que omega era igual a phi', entonces exactamente, si se fijan, son exactamente las mismas ecuaciones. Por lo que para R y para phi. Sin embargo, ciertos términos están distribuidos pues de manera diferente, como para notar, entre los dos lados de las ecuaciones. Ahora, para el marco inercial, para las ecuaciones de marco inercial, las únicas fuerzas que tenemos al lado izquierdo son las fuerzas netas reales con componentes radial y tangencial. En el lado derecho tenemos lo que son las aceleraciones, en este caso la aceleración centrípeta en la componente radial, y tenemos la aceleración de Coriolis en la componente tangencial. Ahora, para las ecuaciones en un marco no inercial, si se fijan, ninguna de estas aceleraciones se encuentra aquí, porque habíamos dicho, si se acuerdan, que phi' era igual a 0 en nuestro marco no inercial, pero en su lugar se encuentra en el lado izquierdo fuerzas como la fuerza centrífuga, que es esta de aquí, y la fuerza de Coriolis. Entonces, dado que estas dos ecuaciones son las mismas, está claro que son igualmente correctas ambas. Solo que en el marco inercial las fuerzas son más simples y son no ficticias, pero las aceleraciones son más complicadas, y en el marco no inercial es lo contrario. En el marco no inercial pues tenemos fuerzas más complicadas pero aceleraciones más simples. Entonces, ¿qué marco debemos utilizar para trabajar? Pues dependerá de la situación. En particular, cuando el observador está, digamos, anclado a un marco de referencia no inercial, es más conveniente trabajar, pues, obviamente, con las ecuaciones del marco de referencia no inercial. Pues nada, gracias por tu atención. No olvides darle like y suscribirte. Gracias.